En mis manos tengo un iPad Air de primera generación, lanzado en 2013. Más de 10 años han pasado, pero sigue en perfectas condiciones. Y seguro te estarás preguntando, ¿para qué sirve este veterano en pleno 2025? En este vídeo te mostraré cómo aprovechar un iPad antiguo hoy y al final te contaré cómo puedes conseguir uno igual. Así que dale like, suscríbete y ahora comenzamos. Historia del iPad. El 27 de enero de 2010, en San Francisco, Steve Jobs subió al escenario con una sonrisa tranquila y una tablet en las manos. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this. So, Tenemos algo mágico y revolucionario, dijo. Ese día presentó al mundo el iPad, pero la historia empezó años antes. Jobs soñaba con un dispositivo entre un smartphone y un portátil, que encenderías en segundos, sin ventiladores y que cualquiera usara sin manual. Apple llevaba tiempo trabajando en un proyecto secreto, una gran pantalla táctil, tan buena que la usaron primero en el iPhone de 2007. Cuando el iPhone triunfó, Jobs volvió a la idea original, una tableta para navegar, leer, jugar y ver vídeos, todo con un toque sin teclado ni ratón. En ese mítico evento, Jobs se sentó en un sillón blanco, abrió Safari y navegó como por parte de magia, y soltó una frase que se hizo historia. again, using this thing is remarkable to the web. So here we are at apple.com. Es mucho mejor que un portátil y mucho mejor que un teléfono. El iPad revolucionó la forma de consumir contenido y cambió toda la industria. Aunque al principio muchos lo vieron como un iPhone grande, 15 años después el concepto sigue vivo. Llegada del iPad Air. En 2013, Apple lanzó el iPad Air. No era solo ligero. Air significaba libertad, toda la potencia y versatilidad del iPad, pero en un cuerpo delgado y fácil de llevar. Ya no era solo para leer o navegar, era para trabajar, crear y llevarlo siempre contigo. Menos de medio kilo, chip potente, pantalla retina y batería para todo el día. El iPad Air demostró que una tablet puede competir con un portátil sin peso, ruido ni complicaciones. Y lo mejor, este primer iPad Air, más de 10 años después, todavía puede sorprenderte. Este iPad Air viene con un procesador A7 de 64 bits, revolucionario en su momento por velocidad y eficiencia. Tiene 1 GB de RAM, suficiente para manejar varias apps y tareas sin problemas, en 2014. En almacenamiento podías elegir entre 16, 32, 64 o 128 GB para guardar apps, fotos y vídeos. Aunque hoy estos números parecen modestos, en 2013 eran más que competitivos para un rendimiento fluido. Ahora la realidad. La versión máxima de iOS que soporta es la 12.5.7. Eso significa que muchas apps modernas ya no funcionan porque requieren más potencia y memoria. Apple también hace que sea más difícil usar dispositivos viejos con nuevas apps. Pero hay una ventaja si tuviste un iPhone o un dispositivo Apple en 2013 con tu Apple ID. Podrías descargar en este iPad las versiones antiguas compatibles de las apps que ya tenías. Ojo, si nunca descargaste una app en esa época, aquí no funcionará. No todo es tan bonito a primera vista. Probé apps como YouTube, Clash of Clans y TikTok. YouTube descarga pero pide actualizar y no funciona. TikTok se descarga pero es casi imposible de usar. Clash of Clans no carga ni para contar la historia. Llevo jugando Clash más de 10 años. Recuerdo que empecé en la universidad y ya estoy graduado desde 2012. Imagínate.
La mejor forma de usar este iPad hoy es como segunda pantalla. Solo tienes que descargar la app compatible, en este caso YAM Display, en tu Mac y en el iPad. Links tienes en la descripción. Conectas con cable y funciona perfecto. Lo probé con mi MacBook Pro M4 Pro y sin problemas. También sirve para leer o hacer gestiones web sencillas, sin exigir mucho al procesador, como navegar páginas básicas. Y ahora que has llegado hasta aquí y quieres este iPad, solo tienes que hacer 3 cosas. Suscribirte a mi canal, darle like a este vídeo, dejar un comentario. Cuando llegamos a 200 likes, empezaré el sorteo. Asegúrate de tener visibles tus suscripciones para comprobarlas. Los resultados los anunciaré en un directo que compartiré en mi Instagram. Suerte y nos vemos en el próximo vídeo.